Buenas noches, mis amados hermanos en Cristo. Pues damos inicio al siguiente estudio. Estamos en el tema general de sana y buena doctrina. Ya hemos llegado al estudio número 12 de este tema, pero vamos a hablar específicamente el día de hoy de un tema quizá algo controversial, pero es también importante considerarlo. El título de este tema es escatología. Y por la amplitud, la extensión de este tema lo vamos a ver en dos temas diferentes. Entonces estaremos viendo escatología número 1. Definiendo escatología, hablando de su definición etimológica, nos daremos cuenta que escatología viene de dos raíces griegas. La primera de ellas es eschatos, que se traduce como último, y logos, que tiene que ver con el estudio. Entonces, considerando estas dos raíces griegas, nos daremos cuenta que escatología significa el estudio de los últimos tiempos. Cabe señalar que escatología hasta cierto punto no es exactamente lo mismo que profecía. Recordemos que profecía tiene que ver con los eventos pasados, presentes y futuros relacionados con lo que Dios nos ha mencionado a través de las Escrituras, a través de la palabra de Dios. Y escatología se especifica única y exclusivamente a los últimos tiempos, como ya lo definimos a través de la definición etimológica de esta palabra. También cabe mencionar que el creyente debe interpretar correcta y bíblicamente la doctrina de los últimos tiempos. Bueno, en general todo tipo de doctrina, debemos estar totalmente preparados en ello, pero yo creo que de una manera muy especial en lo que respecta a este tema, para que de esta manera estemos preparados para enseñar a otros y esperar con fe el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Para ello voy a pedirles que vayamos a la cita de 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 3, en el versículo 17. Ahí nos hace un énfasis claro y preciso de que debemos estar preparados, tanto nosotros como creyentes, como hacer conciencia de las personas que no forman parte del pueblo de Dios, para que crean, reconozcan a Jesucristo como su Salvador personal, y ellos también tengan el conocimiento y también estén preparados para estos tiempos. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 17 nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Y bueno, yo creo que este tema nos cayó muy bien en estos momentos, en estos tiempos que estamos viviendo, hablando de la pandemia que en todo el mundo estamos viviendo, ya que mucha gente, regidos por el miedo o por el pánico, han estado diciendo cosas que realmente no tienen nada que ver con esto, y es importante, hablando de discernir, hacer énfasis de lo que realmente nos trata de decir la palabra de Dios en lo que respecta a estos temas. No ha sucedido en estos momentos ningún evento que nos esté enfatizando o nos esté aclarando que estamos viviendo los últimos tiempos. Y eso vamos a ver unos detalles importantes en este estudio para que nos demos cuenta de esto. El momento vendrá y es muy probable que falte poco, sí, pero lo que estamos viviendo en este momento no es un sinónimo de los tiempos o de los últimos tiempos que nos relata la palabra de nuestro Dios. Así que vamos de lleno a la palabra de nuestro Dios, y voy a pedir que vayamos al segundo punto. Ya definimos lo que es escatología. Ahora vamos a una de las partes importantes de la escatología. De hecho, lo que vamos a mencionar son 3 datos importantes relacionados con la escatología. La primera de ellas es la resurrección. La resurrección es una parte importante y valiosa que tenemos que considerar y no debemos de perder de vista. Porque hablando de escatología, hablando de los últimos tiempos, la resurrección es importante considerarla y aplicarla en este momento o en este tema. Recalco, habrá dos resurrecciones y no se llevarán a cabo al mismo tiempo, serán diferentes tiempos, ahorita daremos detalles al respecto. Una resurrección corporal de los justos y otra de los injustos. Es decir, de los creyentes y de los no creyentes, los que son salvos y los que no son salvos. Para los justos, aquellos que han reconocido a Jesucristo como su Salvador personal, será una resurrección de vida. Y desafortunadamente para los injustos, una resurrección de muerte. En Juan capítulo 5, voy a pedir que vayamos a esta parte de la palabra de nuestro Dios, el Evangelio según San Juan en el capítulo 5, versículos 28
Y 29 nos da un dato importante a considerar. Dice la palabra del Señor en este pasaje, Juan 5, versículos 28 y 29. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Cabe resaltar que los términos bueno y malo aquí no se refiere a la capacidad de las personas de ser buenos o de ser malos. Se refiere a algo totalmente distinto. Recalco, no hay ni una sola persona que pueda ser buena en el sentido estricto de la palabra. Por lo tanto, el término bueno no aplica de alguna manera directa en nosotros. Habla de aquellos que han sido creyentes, que han sido restaurados, que han sido renovados, es decir, a través de la persona de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, a aquellos que no estuvieron dispuestos a llevar a cabo este procedimiento que nos mencionan las Escrituras. Recalco, la segunda venida del Señor Jesucristo será, y recalco mucho esto y quiero que lo tomemos muy en cuenta, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo será personal, así que pongamos mucha atención en esto. Será personal, será visible y será premilenial. Quizá pueda haber otros detalles importantes a considerar en lo que se respecta a la segunda venida de Cristo, pero estos tres los considero muy importantes y muy valiosos para no ser engañados o no engañarnos a nosotros mismos respecto a la segunda venida de Jesucristo. Recalco, primero será personal, es decir, cuando el Señor venga, tú vas a percibir, vas a ver que el Señor se va a estar dirigiendo a ti de manera personal. A lo mejor hasta escuchas tu propio nombre, hasta incluso tu nombre completo, y el Señor te va a estar llamando. Cuando Él venga por nosotros, en lo que respecta a la segunda venida, y ser llevados por el Señor. Esto será, recalco nuevamente, de manera personal. En segundo lugar, será visible. Mucha gente dice que estamos en los tiempos de la gran tribulación. No, es cierto. Porque la palabra de Dios recalca claramente que cuando esto suceda, antes de ese evento, vendrá la segunda venida de Jesucristo y eso será visible. La palabra de Dios dice que todo ojo lo verá, todos lo veremos. Y hasta este momento, y tenemos la completa convicción de esto, no ha sucedido. Así que los tiempos de la gran tribulación o de los últimos tiempos no sucederán hasta que antes de ello suceda que el Señor venga. Como dice toda la palabra de Dios, todo ojo lo verá. ¿Cómo será eso? Pues hay muchas formas de tratar de definirlo en la actualidad, pero así algo somos, nadie lo puede definir, pero dice la palabra de Dios que todo ojo lo verá. Así que si hasta este momento no ha sucedido, entonces no ha llegado el momento de vivir los tiempos de la gran tribulación o de los últimos tiempos. De que vendrá, vendrá, y que posiblemente sea un tiempo breve, también es muy probable que lo sea, pero hay que considerar esto. Entonces, no nos olvidemos de esto, tomémoslo en cuenta. Y recalco, no perdamos de vista la importancia de este tema. Recalco, será de manera personal, será visible, todos nos vamos a dar cuenta de este glorioso evento, pero también será premilenial, es decir, que todos estos eventos sucederán antes de lo que se conoce como el milenio, es decir, el tiempo de los 1000 años de gobierno de la persona de Jesucristo aquí en la tierra. Algo determinante que tenemos que considerar es que esta es la esperanza gloriosa del creyente y es una verdad vital que le impulsa a una vida santa y un servicio fiel. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Cuando un cristiano vive la vida cristiana consciente de que se llevará a cabo este evento, entonces estaremos teniendo un estilo de vida totalmente diferente a la que normalmente tenemos. Estaríamos, recalco nuevamente, teniendo una vida realmente santa y un servicio fiel a nuestro Dios. Yo no creo que haya un cristiano que esté consciente de los eventos que estaremos viviendo en los últimos tiempos y no viva una vida santa y que no viva una vida de servicio constante y fiel delante de Dios. En Hechos, vamos a Hechos capítulo 24, versículos 14 al 16, aquí veremos unos datos que serán determinantes en lo que respecta a ese tema. Hechos 24, versículos 14 al 16 dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres,
creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que han de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Vean, aquí el apóstol Pablo resalta algo muy interesante respecto al recuerdo de esos eventos que vendrán en el futuro, y lo exhortan, como leíamos en el versículo 16, a tener una conciencia sin ofensa a Dios, e incluso ante los hombres. Entonces ahí está. Cuando una persona está consciente de los eventos futuros que estaremos viviendo como cristianos, nuestra vida realmente sería transformada, aún siendo hijos de Dios. Y otro punto importante a resaltar es la resurrección de los justos. Vamos a tomar en cuenta, ya lo vimos de manera general, ahora lo vamos a ver de manera parcial o de manera específica. La primera de ellas, como dijimos, son dos tipos de resurrecciones. La primera de ellas, y es va a ser la primera resurrección que se va a llevar a cabo, es la resurrección de los justos, la resurrección de los creyentes. Primero será la resurrección de los justos, es decir, los que murieron creyendo en Jesucristo. En 1 Corintios, vamos a este pasaje, 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. 1 Corintios 15, versículos 51 y 52. Dice la palabra de Dios en estos versículos de la palabra de las Escrituras, dice: he aquí os digo un misterio. Aquí el apóstol Pablo recalca esto, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, y aquí dice, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí habla de dos tipos de cristianos: aquellos que ya habían dormido, como dice la palabra de Dios, o que ya habían muerto y que vendrán, y aquellos que estén vivos en ese entonces, en el momento del arrebatamiento, de la resurrección de los justos. En ese momento, los que estemos vivos estaremos siendo levantados en la presencia de Dios allá en el cielo, en las nubes. Aquí lo resalta claramente la palabra de Dios, y aquí el apóstol Pablo es muy claro cuando lo especifica. Dice que seremos transformados, que nuestros cuerpos serán transformados. Ahí son detalles interesantes que tenemos que considerar. Recalca la palabra de Dios, y el mismo apóstol Pablo lo resalta en estos versículos, pero me gustaría también tomar en cuenta otro pasaje de la palabra de Dios. Esta es en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos 16 y 17. Y ahí lo mencionamos claramente. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El punto aquí que nos dice la última parte de este versículo es: estaremos para siempre con el Señor. En Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 6, nos dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Ahí es donde se menciona lo que conocemos como el milenio. Pero aquí está muy clara la palabra de Dios. Desde el momento en el que se llevará a cabo esta primera resurrección, estaremos siempre con el Señor. Estos tiempos serán de gran bendición y de gran edificación para todos y cada uno de nosotros, con la presencia del Señor desde ese momento en adelante en nuestras vidas. Al experimentar la muerte física, la parte inmaterial del hombre, el espíritu y el alma, se separan de la parte material, es decir, el cuerpo. En la resurrección, es decir, en la primera resurrección, en la resurrección de los creyentes, la parte espiritual vuelve a ocupar el cuerpo material, pero de una manera diferente, porque la palabra de Dios dice que tenemos cuerpos transformados. En 1 Corintios, vamos a esta porción de la palabra de nuestro Dios, 1 Corintios capítulo 15, versículos 52 y 53, dice la palabra del Señor: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta,
porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pero percibamos este término, seremos transformados. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. En Filipenses, vamos a otra cita bíblica, Filipenses 3, versículos 20 y 21 dice la palabra del Señor: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Estos dos pasajes nos hablan claramente de que nuestros cuerpos serán transformados en el tiempo de la resurrección. Habrá un juicio para los creyentes. Este juicio se le llama el tribunal de Cristo. Y para aquellos que no lo crean, vamos a una cita que lo resalta claramente, Romanos capítulo 14, versículos 10 al 12. Hay otros pasajes que nos hablan precisamente del tribunal de Cristo, pero solamente vamos a tomar este versículo para no alargarnos tanto. Romanos 14, versículos 10 al 12, dice la palabra del Señor. Pero tú, vean cómo se expresa el apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Nótese que está hablando aquí de los creyentes, en la iglesia en Roma. Todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda la lengua confesará a Dios. Así que, hermanos, mucho cuidado. Dice el versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hay muchos cristianos que viven así de manera superficial, diciendo, pues ya soy salvo, pues ya no tengo ningún problema. Pero habrá un juicio para los creyentes. Y ese juicio, como ya mencionamos, se le llama el juicio del tribunal de Cristo. Así que no lo perdamos de vista. Y vamos al otro punto, a la otra parte de la resurrección, que es la resurrección de los injustos, la resurrección de los incrédulos. Aquí nos habla la palabra de Dios que será para muerte. Y voy a recalcar, porque muchos dicen, pues se acaba la muerte, ya se acaba todo. Pero no, dice aquí la palabra de Dios, será para muerte eterna en el juicio del gran trono blanco. Ese es el juicio, en el juicio del gran trono blanco es el juicio para aquellas personas que no creyeron en Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, ahí nos da detalles importantes de esto. Apocalipsis 20 del 11 al 15 dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué fuerte es lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Pero esto se dirige única y exclusivamente a aquellas personas que no reconocieron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Recalco, la muerte eterna nos habla de la separación definitiva de la presencia de Dios. Es decir, la muerte eterna no quiere decir que se va a acabar todo ya. La muerte eterna habla de un tormento eterno en el infierno, que refleja claramente la total ausencia de Dios en ellos, es decir, donde ya no habrá más esperanza. En Juan capítulo 3, en el versículo 18, nos dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, es decir, de Jesucristo. Porque no ha creído en el unigénito Hijo
de Dios. Hermanos, hay que tomar muy en cuenta esto. En lugar de disfrutar de la bendición de la presencia de Dios para siempre, serán condenados por toda la eternidad, completamente separados de su presencia, al lugar denominado lago de fuego y azufre. Es interesante que la palabra de Dios utilice o se refiere al infierno utilizando estos términos. Y vamos a la tercera y última parte de esta reflexión, de este estudio, y aquí veremos lo que es, hablando de escatología, la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es el propósito de la segunda venida de Cristo? En términos generales podemos decir que el propósito de la segunda venida del Señor es el de llevarse a su iglesia. En Mateo capítulo 24, versículos 30 y 31 lo menciona, es decir, llevarse a su iglesia antes que inicien los 7 años de la gran tribulación. Mateo 24, versículos 30 y 31 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Es bien clara la palabra de Dios en estos versículos. El sentido de la segunda venida de Cristo es: viene Él, pero para llevarse a su pueblo, para llevarse a su iglesia. Otro punto importante a resaltar de la segunda venida de Jesucristo, considerando como propósito de la segunda venida de Jesucristo, es que Jesucristo viene para juzgar, destruir las obras del diablo y, en tercer lugar, establecer su reino sobre la tierra. Recordemos que el reino del Señor Jesucristo sobre la tierra es a lo que se le llama el milenio, los 10,000 años, 2,000 años en los que el Señor estará gobernando en este mundo. Recalco, viene a juzgar, viene a destruir la obra del diablo y viene a establecer su reino sobre la tierra. Bueno, algunas citas que nos pueden ayudar para complementar este punto. En primer lugar, lo podemos encontrar en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos 16 y 17. Dice la palabra de Dios en estos versículos: porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, recalco aquí, resucitarán primero. Viene el Señor y se lleva a los suyos. El versículo 17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, los que vivamos en ese entonces, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así, y vean lo que dice aquí, esto me gusta mencionarlo porque es un dato interesante, dice: y así estaremos siempre con el Señor. En 2 de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 8, y con esto terminamos, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, dice: por lo demás, esto lo dice el apóstol Pablo a Timoteo, dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, pensemos mucho en lo que dice aquí, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué maravilloso este versículo. Y quise terminar esta primera parte con este versículo porque nos resalta uno de los premios que recibiremos si hacemos lo que el Señor nos pide que hagamos como creyentes en este mundo. El apóstol Pablo especifica la corona de justicia, pero la Biblia nos habla de muchas otras coronas. Así que, hermanos, consideremos bien lo que nos habla esta primera parte con el tema de la escatología. El próximo miércoles estaremos viendo la segunda parte, pero veamos la magnitud, la fuerza, la severidad de este tema en cuanto a estar bien con Dios. Y me dirijo no solamente a los que no son creyentes. Sabemos que a los no creyentes es tremendo lo que va a suceder. La eternidad sufriendo sin la presencia de Dios. Pero recordemos que también a los creyentes. Hay un juicio a los creyentes. Y eso es para estar bien con Dios y no ser avergonzados en ese momento cuando seamos juzgados delante de nuestro Dios en ese entonces, en ese momento tan importante en nuestras vidas. Bueno, hermanos,
Que Dios les bendiga grandemente y recalco nuevamente, pongamos mucha atención en la importancia de este tema, y no de manera general, sino la importancia de este tema en nuestras propias vidas y en la vida de las personas que están alrededor nuestro. Pues terminamos, hermanos, y que el Señor nos siga bendiciendo.